Dispositivos de almacenamiento. Unidad de disco duro. El disco duro es un dispositivo magnético que guarda los programas y los datos de la computadora. Su capacidad de almacenamiento se mide en gigabytes. Los discos duros suelen estar integrados en la placa base. Se pueden conectar más de uno. También hay discos duros que se conectan por USB. El término duro se usa para diferenciarlo del disco flexible o disquete. Componentes. Dentro de un disco duro hay uno o varios discos, de aluminio o cristal, concéntricos llamados platos que giran todos a la vez sobre el mismo eje, al que están unidos. El cabezal está formado por un conjunto de brazos paralelos a los platos, alineados verticalmente y que también se desplazan de forma simultánea, en cuya punta están las cabezas de lectura/escritura. Cada plato posee dos ojos, y es necesaria una cabeza de lectura/escritura para cada cara. Un disco duro consta de carcasa, normalmente de aluminio, aunque puede ser de otro material mientras que tenga la suficiente resistencia. Placa de circuitos, que es donde se integran los componentes electrónicos del disco duro. Conectores. Son los encargados de conectar el disco duro a la placa base y a la fuente de alimentación. Estos conectores pueden ser de varios tipos, dependiendo del tipo de disco duro del que se trate, y de SATA, y del tamaño del disco. Motor. Encargado de hacer girar los discos magnéticos. Motor electromagnético. Encargado de mover y posicionar los cabezales. Cabezales. Son los encargados de leer y de escribir en los discos magnéticos. Discos magnéticos. Son los discos donde se graba la información. Velocidad de giro. Es la velocidad a la que giran los discos magnéticos. La velocidad normal de giro de los discos duros actuales está en 7200 RPM. Velocidad de desplazamiento de los cabezales. La velocidad de desplazamiento y posicionamiento de los cabezales es altísima, ya que tienen que realizar cientos de operaciones por segundo. Densidad de los discos magnéticos. Este parámetro influye en la cantidad de sectores que pueda contener un disco magnético, ya que el tamaño de estos es fijo. Los discos duros pueden ser unidad de estado sólido. Una unidad de estado sólido, SSD. Es un dispositivo de almacenamiento de datos que puede estar construido con memoria no volátil o con memoria volátil. Las no volátiles son unidades de estado sólido que están construidos con chips de memoria flash. Unidades híbridas. Son aquellas que combinan las ventajas de las unidades mecánicas convencionales con las de las unidades de estado sólido. Consisten en acoplar un conjunto de unidades de memoria flash dentro de la unidad mecánica, utilizando el área de estado sólido para el almacenamiento dinámico de datos de uso frecuente y el área mecánica para el almacenamiento masivo de datos. Los discos duros se pueden agrupar en diferentes tipologías o clases. Clasificación por su ubicación. Estos solo proporcionan información sobre la ubicación, se encuentra dentro o fuera de la carcasa. Clasificación por tamaño del disco. Atiende únicamente al tamaño del disco duro. Los primeros comerciales en venderse median 5, 25 pulgadas, hasta las más modernas de 1, 8 para MP3. Clasificación por el tipo de controladora de datos. La controladora de datos para discos duros internos el más común es SATA o Serial ATA y desde el año 2000 XI para Apple Mac. Clasificación por tipo de ordenador. Son para ordenadores portátiles o de sobremesa. Controladores de disco duros XI. Hoy día solo se los puede encontrar en algunos servidores. Para usarlos es necesario instalar una tarjeta controladora. Permite conectar hasta 15 periféricos en cadena. La última versión del estándar, Ultra 4 XI, alcanza picos de transferencia de datos de 320 Mbps. IDE/EIDE. Es el nombre que reciben todos los discos duros que cumplen las especificaciones ATA. Se caracterizan por incluir la mayor parte de las funciones de control en el dispositivo y no en una controladora externa. Los discos IDE poseen cables de datos de 40 pin. Transferencia de datos RAID. Hasta 133 MB/s. Permite conectar hasta 2 dispositivos por conector. No se pueden conectar y desconectar con el equipo funcionando. El disco duro IDE puede tener dos medidas, estas se refieren al diámetro que tiene el disco cerámico físicamente, por lo tanto el tamaño de la cubierta también variará. Características. FSB. Este dato en discos duros IDE puede estar entre 66 MB/s, 100 MB/s y 133 MB/s. RPM. Este dato en discos duros IDE puede rendir hasta 7200 RPM.
Capacidad para discos duros y de este dato puede estar entre 10 MB hasta 80 GB. ATA 66, 100, 133. Sucesivas evoluciones de la interfaz IDE para cumplir las nuevas normas ATA le han permitido alcanzar velocidades de 66, 100 y hasta 133 Mbps. Para soportar este flujo de datos necesitan utilizar un cable de 80 hilos, si se emplea otro el rendimiento será como máximo de 33 Mbps. Son los discos duros más utilizados en la actualidad. Serie ATA. Es la interfaz que se espera sustituya a corto plazo a los discos IDE. Entre sus ventajas están una mayor tasa de transferencia de datos y un cable más largo y delgado que proporciona mayor flexibilidad en la instalación física de los discos y mejor ventilación de aire en el interior de la caja. Características. FSB. Hasta 150 MB/s caché integra 8 MB. RPM hasta 7200 RPM. Capacidad entre 80 GB a más de 400 GB. Cables planos de 7 hilos. Interfaz SATA pueden llegar a 150 Mbps. Hot Swappable. Serial ATA 2. Ofrece y se presenta en el mismo formato que su antecesor SATA, pero con transferencias hasta de 3 GB/s. Características. FSB 300 MB/s. Caché hasta 32 MB. RPM. Sobre 7200 RPM. Mayor capacidad TV. El conector que utiliza el disco duro SATA I para transmitir y recibir los datos es con 7 pines y es de forma de letra L. Es compatible con el conector para discos duros SATA. Velocidad de interfaz hasta 300 MB/s. El primer disco duro fue inventado por IBM en 1956. En el transcurso de los años los discos duros han reducido su precio y han aumentado su capacidad. Gracias por su atención. Jajajaja XD.